La Corte Interamericana de Derechos Humanos rajó al Estado colombiano. ¿Por qué? Por haber incumplido en suspender a los policías involucrados en violaciones a los derechos humanos durante las protestas desatadas en todo el país. Rafael, ¿con quién vamos a conversar hasta ahora? Rosario, vamos a hablar con Óscar Ramírez, representante de la campaña Defender la Libertad y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Óscar, gracias por atendernos esta tarde en Contrarreloj. Muy buena tarde, ¿cómo están todos? Muchas gracias por invitarme. Gracias a usted, Óscar. ¿Cómo reciben ese pronunciamiento de la CIDH donde rajan al Estado en ese incumplimiento? Bueno, pues lo recibimos con bastante preocupación porque el Estado colombiano, y se evidencia en los pronunciamientos internacionales, no cumple con la obligación de investigar de manera eficaz y tampoco de suspender o del servicio a los policiales involucrados en las violaciones de derechos humanos ocurridas en 9 de septiembre, donde dispararon a personas que se encontraban manifestándose, y durante protesta del año 2021 en el marco del paro nacional. Adicionalmente a eso, tampoco suspende a los policiales que facilitaron la actuación por de armados, personas que actuaron con aquiescencia y favoreciéndose de la actuación policial. Pues digamos que es una noticia de preocupación. Si les parece, vamos a intentar retomar la llamada porque está saliendo muy entrecortada y creo que es un tema que debemos tocar con toda la responsabilidad del caso. Rafa, vamos a tratar de volver a marcarle a nuestro invitado a esta hora, al abogado Óscar. ¿Cuál es el apellido del abogado? Rafael. Óscar Ramírez, él es representante de la campaña Defender la Libertad, Rosario, que es como una suma de organizaciones que se han unido de cara a promover el respeto a los derechos humanos, el respeto del derecho a la protesta, para que pues las personas que salgan a manifestarse se les garanticen sus derechos, vigilar que todos los procedimientos policiales pues tengan todos los que cumplan con la ley, y si de pronto hay alguna aprehensión, alguna conducción, pues que se les respeten los derechos a estas personas cuando sean trasladadas a las estaciones de policía o a los sitios donde ya pues se adopten las acciones a futuro con respecto a ellas. Y quería comentarle sobre este informe antes de tener nuevamente a Óscar en línea, sí, que fue bastante duro con la posición del Estado, sobre todo porque en relación con las marchas del 2020, recuerda usted esas marchas en septiembre del 2020, señaló que no recibió ningún tipo de información de parte del Estado para cotejarla con las denuncias de las organizaciones y de esa forma emitir ese pronunciamiento. Así que vamos a avanzar sobre este punto del 2020 que es fundamental con Óscar Ramírez, que está nuevamente con nosotros. Y Óscar, este pronunciamiento de la CIDH se suma con las denuncias de las organizaciones. ¿Cómo avanzan las investigaciones sobre las violaciones a derechos humanos, sobre todo en las marchas del 2020, que es donde la CIDH enfatiza? Sí, bueno, muchas gracias. Mire, sobre esto hay bastante preocupación porque no solamente la CIDH menciona que no hay separación del cargo de funcionarios de policía, sino que también hay algunos procesos relativos al encubrimiento y falsificación de material probatorio relativo a estos casos. Adicionalmente, sabemos que de las 983 noticias criminales que se identificaron por los hechos ocurridos el 9 de septiembre del año 2020, pues más del 50% no encuentran avances significativos y solamente el 2% encuentra un avance en etapa de juicio, es decir, existe identificación de policiales que están siendo procesados. El resto es incipiente. Resulta preocupante, sobre todo porque han pasado 2 años los cuales estas dinámicas se repitieron en el año 2021, donde hubo uso de armas de fuego para atacar a manifestantes. Mientras el Estado colombiano no aparte a estos policiales, no envíe un mensaje a la fuerza pública de que estas conductas no deben cometerse y no deben ser toleradas, pues va a seguir ocurriendo. Y sobre el 2021, porque usted dice el 2020 son más de 980 las noticias criminales. Sobre el 2021, ¿cuál es el estado actual de las investigaciones? ¿Cómo avanza este tema? Bueno, en el 2021 las investigaciones también son bastante pocas.
un poco de estas podríamos mencionar cerca de, también en términos generales, han ido cerca de 58 a justicia penal militar. Muchas de estas investigaciones en justicia penal militar han sido de alguna manera abordadas como simples abusos de autoridad y no como hechos más graves, como lo pueden ser homicidios o como lo pueden ser hechos de tortura o detenciones arbitrarias. Las investigaciones no han tenido mayores avances, salvo una investigación relacionada con un homicidio en la ciudad de Tolima y algunas investigaciones relativas al 28 de mayo del año 2021, en la cual el GOES de la policía actuó en la ciudad de Cali. Sin embargo, pues existe un avance muy poco, el 98% de estas investigaciones penales también se encuentran en etapa de indagación. Abogado, ¿qué hay de esa profunda preocupación por la presencia de civiles armados durante las manifestaciones? Bueno, es bastante preocupante porque se sabe que varios de estos civiles armados actuaron de alguna forma coordinados con agentes de policía y que de alguna manera pues tuvieron un factor determinante en el estallido de violencia contra manifestantes. Preocupa porque fue una dinámica que fue creciendo, ¿no? Se presentó en el año 2019 en el Gran Paro Nacional, luego en el 2020 en Bogotá y vuelve y se presenta en el Paro Nacional del 2021, es decir, no es una práctica diferente y la CIDH le dice al Estado colombiano que debe ponerle atención a esta situación y lo asocia al paramilitarismo. Dice que el Estado colombiano incumple sus obligaciones de prohibir el paramilitarismo, que van más allá de sancionar a un paramilitar o desmantelar una estructura como la del Clan del Golfo, sino también de prevenir las acciones que favorecen esa actuación paramilitar. Y es de preocupación y la CIDH lo menciona así en su informe anual sobre Colombia. Sí, Oscar, ¿y cuáles consideran ustedes desde las organizaciones que han hecho el seguimiento que deben ser esos cambios en los que se debe profundizar por parte del Estado colombiano y que incluso ya han sido recomendados antes por la CIDH para que estas investigaciones avancen y sobre todo que se corrija de fondo esta situación de violación a los derechos humanos en el marco de las protestas? Por un lado, para el avance de las investigaciones y brindar justicia, verdad a las víctimas, se debe iniciar un trabajo muy fuerte con la Fiscalía General de la Nación, eliminar la justicia penal militar, donde los casos no avanzan y muchas veces por solidaridad de cuerpo o un enfoque distinto al abordaje de los casos, pues no tienen avance y se quedan como simple abusos de autoridad o actos arbitrarios injustos y no dimensionan de fondo del problema. Adicionalmente, es necesaria una reforma a la policía profunda que evite que estos comportamientos sigan ocurriendo. Actualmente, el gobierno colombiano impulsó 2 reformas legislativas a la policía que nada tienen que ver con la violación de derechos humanos ni tratan de evitarla. Por último, evitar promulgar leyes como la de seguridad ciudadana, donde favorecen situaciones como la defensa legítima privilegiada, que lo único que hizo fue elevar a rango legal algunas de las acciones ilegales que se hicieron durante el paro, y es este tema de que civiles puedan atacar a personas particulares cuando sientan de alguna manera invadida su propiedad o se sientan simplemente atemorizadas. Es algo que debemos plantearnos como sociedad en general también. Es Oscar Ramírez, representante de la campaña Defender la Libertad y abogado del Comité de Solidaridad por los Presos Políticos, a quien agradecemos por habernos acompañado en Contrarreloj.